Sexenio TV presenta. En el café vas a hablar de familia con los mejores especialistas. En el café sabrás de medicina, educación y psicología. En el café vas a ver la moda y a despejar todas tus incógnitas. En el café lo vas a saber. En el café. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos en El Café. Qué gusto que nos estén acompañando miércoles de CEFAM. Por supuesto, información muy interesante para todos nosotros. Y hoy nos acompaña el doctor Otto Paredes. Bienvenido, doctor, ginecólogo y experto en reproducción humana. Así es. Y vamos a platicar de un tema muy interesante el día de hoy. Porque, bueno, hay muchas situaciones, ya lo platicábamos con el doctor Valdés, que a veces nos impiden estar en la etapa de la fertilidad o en situación de fertilidad. Y usted nos va a hablar de la cirugía de mínima invasión que nos ayuda en estos procesos. Sí, existen situaciones cuando hay dificultades reproductivas en las cuales, digamos que el problema se puede mejorar, o el pronóstico se puede mejorar, o el diagnóstico, o el tratamiento, en fin, el enfoque que le vayas a dar por vía quirúrgica. Entonces, cuando estamos hablando de reproducción humana, uno de los objetivos, uno de los puntos más importantes es pues lesionar lo menos posible los tejidos. Entonces, por ejemplo, no es igual el enfoque o el manejo que le puedes hacer a un ovario de una chica que tenga, por ejemplo, algún quiste, en una situación ginecológica donde tiene principalmente el problema de dolor o del riesgo tumoral como tal, que cuando está buscando pues reproducción. Claro. En cuyo caso, pues, lo más importante es preservar la reserva ovárica, digamos, no perder óvulos durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, si la cirugía de mínima invasión tiene principalmente ese objetivo, solucionar el problema quirúrgicamente o mejorar las condiciones quirúrgicas de ese paciente, pero con el mínimo daño a los tejidos circundantes, ¿no? Para mantener pues un buen pronóstico, que en definitiva es el objetivo principal. Claro, aquí hablamos ahorita de reproducción, pero bueno, en el área ginecológica este tipo de cirugía laparoscópica, ¿está bien? ¿Cuál es el beneficio? Digo, aparte de que lo que nos comentaba ahorita, de que no lastima mucho, digamos, nuestros órganos, ¿cuál serían las otras ventajas? ¿Qué más podemos encontrar? Mira, particularmente la cirugía laparoscópica te permite el abordaje de la cavidad abdominal y visualizar los órganos pélvicos y abdominales, como dice el nombre, pues con una mínima invasión. No es igual una incisión de 5 a 10 centímetros de una laparotomía habitual que entrar con un trocar, que es una óptica, por un espacio de 1 centímetro o menos. Generalmente se hace una incisión en el ombligo de 1 centímetro y 2 o 3 trócares accesorios de medio centímetro a otro nivel. Entonces, a través de estos espacios, pues pasan los instrumentos, las ópticas, con las cuales vas a identificar los diversos órganos. Entonces, ¿qué ocurre? Desde el punto de vista de la recuperación postoperatoria del paciente, hay una grandísima ventaja, ya que uno de los principales problemas que tienen los pacientes en una cirugía es justamente el dolor de la pared abdominal. Claro. Entonces, no puede ser igual la recuperación de una herida de 1 a 2 centímetros que de 8 a 10 centímetros, ¿no? Así es. Y esa es una de las principales ventajas. Te permite pues minimizar los tiempos de recuperación postoperatoria y las complicaciones a nivel de la pared abdominal. Y por otra parte, la incisión, ya directamente lo que es la técnica quirúrgica, al utilizar instrumentos más pequeños, pues también tienden a ser más precisos, por lo cual también se disminuye el riesgo de generación de adherencias postoperatorias, que en el futuro pues pueden generar otros problemas, como dolor o inclusive problemas de fertilidad, si no fuese el caso. Cuando son las famosas cirugías abiertas que conocemos, ¿hay manipulación de órganos que no necesitarías mover cuando lo haces de manera laparoscópica? Sí, generalmente sí. Por ejemplo, si haces una cirugía abierta con el objetivo de resolver un problema ginecológico, algo muy común, colocas, por ejemplo, una compresa húmeda para rechazar los intestinos, por ejemplo. Entonces, claro, de alguna manera también estás lacerando un poco las superficies peritoneales y eso puede a futuro generar adherencia. O utiliza, por ejemplo, algunos instrumentales rígidos para separar y abrir más espacio con el objetivo de tener una mejor visión. No puede ser lo mismo el espacio para colocar tus dedos o tu mano
que un instrumento, como Que- te dije, de medio centímetro, ¿no? Exactamente. Entonces sí, la manipulación de los órganos intraabdominales pues termina siendo mucho menor con la cirugía endoscópica. ¿Cuáles son los padecimientos más comunes que se tratan con este tipo de cirugía? Mira, principalmente yo creo que los que tienen mejor ventaja, o inclusive que deberían prácticamente todos operarse por esta técnica, deberían ser las patologías de las trompas y de los ovarios, principalmente. Las salpingostomías o las extracciones de las trompas o de los quistes de ovario, por si es laparoscópica, se pueden operar de una manera muy muy segura, con mínimo riesgo. Yo pienso que particularmente ese tipo de problemas prácticamente no está justificado hacer cirugías abdominales abiertas. También se pueden intervenir otro tipo de situaciones como los miomas, que son tumores de la superficie del útero. Entonces, por vía laparoscópica se pueden resolver algunos tipos de miomas, principalmente los subserosos, pequeños, más superficiales. Ya cuando son más profundos en la pared del músculo uterino, muy grande, quizás ahí sí ameritaría una cirugía abierta, en cuyo caso pues también existen otras alternativas, como la cirugía, unas mini laparotomías que llamamos, utilizas otro tipo de instrumental, a pesar de que sí es abierta, Ok. pero con ese mismo objetivo, hacer la incisión lo más pequeña posible para una mejor recuperación. ¿Qué tanto los pacientes están conscientes de esto? Porque de repente somos como muy tradicionales, ¿no? Claro. Y entonces decir, bueno, hay una opción, la tecnología avanza a pasos agigantados, y de repente, ¿qué tan acostumbrados estamos a esto? Yo creo que no mucho. ¿Por qué? Sí, sinceramente, porque cuando vas en la dinámica de la consulta y de repente le platicas a un paciente estas opciones, a veces te ven como con un poco de recelo, ¿no? Porque precisamente es algo que no conocen. Pero sin embargo la cirugía laparoscópica está bastante difundida a nivel institucional, ¿no? En el gremio médico, tanto público como privado. Quizás en la población general persiste mucho la idea de la cirugía abierta, algo cultural quizás, ¿no? Pero yo creo que la cirugía laparoscópica debería impulsarse muchísimo más. Claro, de repente tenemos, no sé si lo compartan con nosotros, pero como que tenemos la idea de que es para la vesícula, ¿no? O sea, Sí, bueno, ese es un ejemplo bien importante, ¿no? La cirugía laparoscópica de vesícula, hoy por hoy, yo creo que el 100%, si no es el 100%, será más del 99% de los casos, se realiza de esa manera. Entonces, es un ejemplo de cómo una cirugía que cuando se hacían las incisiones abiertas, pues era muy dolorosa la recuperación, muy complicada, pasa a ser algo casi de rutina, muchísimo más sencillo, las recuperaciones son excelentes. claro, que en 3 días ya estás caminando como Sí, si nada. perfectamente. Antes quedaban unas cicatrices pues gigantescas Sí. por debajo del arco costal, hoy en día no es así. Entonces es un buen ejemplo de una de las aplicaciones que tiene la cirugía laparoscópica, ¿no? Ujú. Ya esto es un otro ámbito, pero sí. Por ejemplo, también las apendicectomías se pueden realizar siempre que no estén rotas o complicadas, ¿no? Claro. Pero sí, tiene muchísimas aplicaciones. Y esto es importante decirlo porque de repente, como comentábamos, ¿no? Cuando se trata es más, tenemos como la idea de, hablando de ginecología, esto de la cesárea, ¿no? Ajá. Que de repente es la abertura completa y creemos que todos los procedimientos que tengan que hacerse a nivel ginecológico tienen que ser de esa manera, y pues ya vimos que no necesariamente es No, así. no necesariamente. Claro, una cesárea pues obviamente tendrá ese tipo de Sí. incisión. Pero la cirugía Sí, ginecológica... ahí sí no hay como de tal, otra, ¿verdad? ahí sí no hay de otra. Pero la cirugía ginecológica sí se beneficiaría muchísimo de la laparoscopia. Y no solo para resolver problemas, también desde el punto de vista diagnóstico, obviamente, ¿no? Ok, también este tipo de no sé, tecnología Ajá. nos ayuda también como a determinar cuáles son los padecimientos, o es diferente, como cuando te ponen la camarita para Sí. ver lo de la gastritis y así, Ajá. es más o menos lo mismo. Imagínate, más o menos, es el concepto, ¿no? Ok. El concepto es la visión directa. Ok. Cuando tú haces, por ejemplo, un ultrasonido o una resonancia magnética o una histerosalpingografía con medida de contraste, obtienes imágenes, pero siempre van a ser imágenes indirectas, que por muy buena resolución que tengamos, pues terminan siendo imágenes indirectas. Entonces, en general, se considera que el estándar de oro es que tú lo puedas ver directamente. Claro. Entonces, si por ejemplo tienes una paciente que tenga dolor pélvico, oye, tiene dolor desde hace muchísimo tiempo y cada vez que viene la menstruación le duele más y ha sido progresivo en el tiempo. Si le haces un ultrasonido, seguramente úteros, ovarios lo vas a ver normales. Ok. Pero resulta que no tienes un diagnóstico de cuál es el origen de ese dolor. Si tú haces una laparoscopia y estás viendo directamente los órganos pélvicos,
lo más probable es que diagnostiques una endometriosis. Entonces la endometriosis es una causa de dolor crónico, progresivo y que igualmente puede desarrollar problemas de fertilidad futuro. Esto de la endometriosis, y me voy a meter a lo mejor un poquito fuera del tema que vamos a tocar, pero sí es importante porque sí escucho mucho que gente padece de este problema. ¿Qué es la endometriosis? Mira, la endometriosis es una situación en la cual las glándulas del endometrio, que es digamos lo que recubre el útero por dentro, están fuera del útero. Entonces esas glándulas, imagínate, están en las superficies del útero o de las trompas, ovarios, en general de las superficies peritoneales. Okay. Mes con mes, cada vez que hay el estímulo hormonal del ciclo de la mujer, igual esa pequeña glándula también es susceptible de esa estimulación. Entonces imagínate esa glandulita que todos los meses crece un poco y sangra, crece un poco y sangra. Eso va generando irritación en el sitio donde está. El peritoneo reacciona con una reacción inflamatoria para corregir eso, y ahí se genera el dolor. Pero también se van generando adherencias, fibrosis, y entonces en el largo plazo se van generando cambios en la anatomía. Okay. Una fibrosis es como una cicatriz. Entonces imagínate como una cicatriz que, digamos, fija el ovario al útero o a la trompa o la obstruye. Entonces de una manera progresiva tiene la tendencia a ir empeorando la clínica de dolor. Claro. Y por alteración de la anatomía, ¿no? La endometriosis afecta aproximadamente del 8 al 10% de todas las mujeres en etapa reproductiva. Entonces sí es una situación que hay que, primero que todo hay que pensarla para diagnosticarla. Claro. ¿Ok? En base a la clínica del paciente. Y en algunos casos, cuando hay lesiones que ya se pueden ver por ultrasonido, en el caso de las lesiones ováricas, pues ya el diagnóstico puede ser más fácil. Pero si no hay lesiones que se puedan ver en el ovario, es muy difícil que diagnostiques la endometriosis solamente por clínica o por ultrasonido. Exacto. Ahí de la laparoscopia, por ejemplo, sería una herramienta muy importante porque primero confirmas diagnóstico, pero en el mismo acto pues ya la tratas. Entonces puedes hacer diagnóstico, tratamiento y obviamente ahí estableces también pronóstico. Porque si por ejemplo una endometriosis leve con pequeños focos y los coagulas, los quitas, seguramente la clínica de dolor va a mejorar y el pronóstico reproductivo va a ser bueno. Ok. Si liberas adherencias, quemas algunos focos, pero ya hay cambios en la estructura de la anatomía de la pelvis, le puedes decir, bueno, va a mejorar el dolor, pero tu pronóstico reproductivo ya no es tan bueno, vas a necesitar una técnica de reproducción asistida. Okay. Entonces digamos que te permite tener más certeza en los tres aspectos: diagnóstico, tratamiento y por encima de todo pronóstico. Perfecto. Y bueno, ¿qué otra opción o qué otro padecimiento se puede tratar ginecológicamente hablando con esta tecnología? Mira, el primer punto siempre ha sido ese, ¿no? La clínica de dolor, que quizás ha sido uno de los aspectos fundamentales que estimuló el desarrollo de esta técnica, ¿no? Como te dije antes, la cirugía ovárica también. ¿Por qué razón? Como te decía antes, no es lo mismo que pases con la mano abierta, incidas en el ovario y quites el tejido, a que unas pinzas que tienen 3, 4, 5 milímetros vayas disecando los tejidos con mucho más cuidado, o los vayas inclusive disecando con irrigación de agua, de solución. Eso te permite separarlos de una manera más limpia. Entonces puedes quitar un quiste de ovario sin dañar el resto del tejido sano. Ok. Entonces de repente dirás, bueno, pero es que sí, ¿qué importancia puede tener eso? Bueno, mucha, dependiendo fundamentalmente de la edad de la mujer. Claro. Si tú tienes una chica que tenga 47 años y tiene un quiste, a lo mejor quitar el ovario no representa mayor repercusión para su vida ginecológica y reproductiva. Pero si tienes una chica de 30 años que a lo mejor no ha tenido hijos, oye, lo más importante sería retira el quiste, preserva el resto del ovario, porque tienes muchas cosas por delante. Claro. No solamente la reproductiva, sino también desde el punto de vista ginecológico. Cuando retiras un ovario, pues también va a tener implicaciones en sus ciclos menstruales, digamos, en todo ese aporte hormonal a futuro que es importante para su biología, para su vida, ¿no? Claro, de hecho, bueno, no sé si comparte esta idea, muchos doctores hoy ya como que se reservan la idea de, bueno, tiene problema, lo quitamos. Sí, ya sí, es eso pasa mucho. como respetar precisamente, decir, bueno,
si tenemos esta tecnología de la cirugía laparoscópica y podemos tratar así los ovarios, aunque sea una mujer de 50 años, sigue produciendo hormonas ahí, Claro, ¿no? y esas hormonas son importantes para su fisiología general, para, digamos, que no vaya a tener un envejecimiento prematuro, que se pueda repercutir en su piel, Claro. en el riesgo de osteoporosis, por ejemplo, que es una condición muy importante para su salud, el riesgo cardiovascular. Es decir, hay otros aspectos de la salud de la mujer que tienen que ver con el funcionamiento del ovario. Claro. Entonces, si por un efecto quirúrgico ya le estás quitando Quitando. ese beneficio, pues las consecuencias son mucho mayores que ese quiste, que a lo mejor era un quiste simple, que con quitar solo el quiste ya tenías para solucionarlo. Ahora, esta situación, hablando ya de la matriz propiamente, también de repente hay miomas, se Sí, llaman así, miomas, los sí, miomas sí. de la matriz. ¿También sirve este procedimiento para esa situación? Sí, con los miomas hay que ser un poco más cautelosos, ¿no? Porque los miomas, como está en el músculo uterino, pues también tienen mayor irrigación sanguínea. Es más difícil precisar el sitio de donde se nutre, digamos, ¿no? Okay. Entonces, para favorecerse una cirugía laparoscópica, principalmente digamos que nos dirigimos a miomas subserosos. O sea, si este es el útero, que esté en la superficie externa, donde puedes delimitar mejor el lugar donde lo vas a resecar. Okay. Miomas que están más profundamente dentro de del músculo uterino, pues ya tienes más riesgo de complicaciones de sangrado. Okay. Entonces, imagínate que estés en este acto quirúrgico laparoscópico, empieza a sangrar, y para detenerlo necesites después hacer una cirugía abierta, porque ahí sí vas a ser más efectivo para controlarlo. O ya termina siendo una complicación, ¿no? Claro. Entonces yo pienso que por encima de todo es evaluar muy bien a tu paciente Sí. antes de llevarlo a la cirugía laparoscópica, bueno, para que puedas tener éxito, ¿no? Claro, porque bueno, Seguridad. si es cierto que los riesgos son mínimos, también Sí, tiene claro, sus claro que los hay, aplicaciones. como todo acto quirúrgico y como todo, ¿no? Exacto. Y bueno, en este caso de cuando hay problemas en matriz, digamos, es entonces más recomendable después de hacer esa clínica, como les llaman ustedes, que son las preguntas, ¿verdad? Que nos hacen, ¿qué te duele? Sí, eso es claro, lo que llaman claro, clínica, que te ¿verdad? duele, cómo es el sangrado, etcétera. Bueno, después de hacer eso, sí tendrían que intervenir en una cirugía abierta para, digamos, salvar la matriz. Sí, como eso te digo, en caso de una complicación, sí, la cirugía abierta puede terminar siendo la solución. Ok. Claro, ok. para evitar que haya mayor sangrado y que pues comprometas de alguna manera la integridad de la paciente, ¿no? O del útero en este caso. Por supuesto, porque Claro, bueno, digo, desgraciadamente hoy oímos casos de chicas muy jóvenes que tienen muchos problemas de quistes o de Sí, mira, miomas. fíjate que ese es un problema que por lo menos a mí me preocupa mucho. Como nosotros fundamentalmente estamos dirigidos al aspecto reproductivo, ¿qué pasa? Con mucha frecuencia recibimos pacientes que 2, 3, 4, hasta 10 años antes perdieron un ovario por este tipo de situaciones. Exacto. Entonces la historia clásica es, tenía un quiste, me operaron, me lo quitaron y bueno, gracias a Dios, era un quiste benigno o era un quiste simple. Entonces claro, tú dices, bueno, espérate, no solo gracias a Dios, quizás fue una mala evaluación, Claro. no se lo dices tan directamente, pero ya tú lo ves cuando ves la evolución de cómo fueron las cosas, ¿no? A veces se abusa de la cirugía ovárica, como lo veníamos platicando, entonces con la premisa de que puede ser un tumor, quitas el órgano sin pensar en esa vida posterior, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, es donde tienes que ser razonable. Un cáncer de ovario en una mujer en la década de sus 20, bueno, es extremadamente raro e improbable, ¿no? Entonces, bueno, una buena evaluación clínica, ultrasonido, mira, le puedes hacer miles de pruebas antes de llevar la cirugía. Pruebas bioquímicas como marcadores tumorales, tomografías, en fin, muchas cosas que te permitan tener una evaluación lo más cercana a la realidad. Porque al final el diagnóstico definitivo va a ser el del patólogo. ¿es Claro, cierto? sí. Pero también tienes todo un contexto de información que te puede llevar a tomar la decisión. ¿Esta paciente es candidata a quitarle el ovario? ¿O era una cirugía de mínima invasión, retirar solamente ese quiste y después que el patólogo nos diga? Así La es. gran mayoría de estas chicas jóvenes van a tener situaciones benignas que se pueden haber resuelto de esa manera y no compromete su endocrinología ginecológica para el futuro y aún más la reproductiva. Exactamente. Y esto también es muy importante porque, digo, y aquí a quien le quede el saco, de repente como que fue un muy buen negocio, ¿no? Esta situación de, bueno, Sí. cualquier cosa y es cirugía, ¿no? Amerita cirugía. Sí, fíjate, por ejemplo, el ciclo ovárico de la mujer. Tienes la menstruación, se reclutan los folículos. A mitad del ciclo estás ovulando. ¿Qué pasa?
algunas veces hay ciclos que no funciona, digamos que no se da todo bien, el equilibrio no se da como debe ser. Y ese folículo que creció un poco más, pero no se rompe, no ovula. Empieza el dolorcito, la incomodidad, van, hacen ultrasonido. Tienes un quiste simple de ovario de 2,5 centímetros. Hay que operarlo. Sí, exacto. Ese es el ejemplo, ¿no? Ujú. Oye, quizás lo correcto sería esperar la menstruación, usar un anticonceptivo 1 o 2 meses para ver si se reabsorbe solo, que seguramente es lo que iba a ocurrir. Exactamente. Pero no la operas. Claro, y que también ese es otro punto, ¿no? Cuando vas con personas profesionales, saben que eso puede pasar, Claro, ¿no? porque el Que- ciclo menstrual de las mujeres, bueno, es la base de la ginecología. Exactamente. Pero desgraciadamente nos encontramos Sí, de bueno, todo, ¿no? lamentablemente suceden cosas así. Pero sí, por encima de todo yo diría que un objetivo o un mensaje en ese sentido sería que la cirugía ovárica debería ser en la medida de lo posible lo más mínimamente invasiva, con preservación de fertilidad a futuro, Ujú. tener muy claro el contexto de la edad de cada mujer para tomar la Claro. decisión de la manera más acertada. No solamente pensar en la patología que estás viendo en el momento, sino por encima de todo del después, de lo que viene después. Claro, y también es cierto que nosotros como pacientes, como mujeres, de repente creemos que es mucho más fácil cuando te dicen, bueno, pues es que Sí, ya... eso, ¿sabes qué pasa? La palabra quiste da como mucho miedo. Exacto, y bueno, yo escuché a alguien decir, no sé si sea cierto o no, porque ella Ajá. es química, no es médico, que los quistes en la matriz regularmente nunca son malignos, o sea, que vaya, es mínima la... Sí, cuando porque se todo depende del registra. contexto de edad, Ujú. ¿no? Por ejemplo, la palabra quiste como tal es una colección de líquido. O sea que en cualquier glándula que produzca secreciones en nuestro cuerpo se puede formar un quiste. Por Ok. eso has oído quistes en diferentes situaciones, a nivel gástrico, torrino, etc. A nivel ovárico, pues igual, el folículo crece y después se va a reabsorber. Ok. Si no se rompe, se forma un quiste. Pero realmente es un quiste funcional. Y sí, Entonces no es un tumor. Es lo que es le da diferente, miedo, ¿no? Claro. Entonces, Es- a nivel de la población general, cuando le dices tienes un quiste, pues da como mucho miedo porque una vez piensa que puede ser algo maligno. claro. Y quizá por ahí también la toma de decisiones equivocadas, ¿no? Porque de Así parte del es. paciente el no buscar más pruebas o otras alternativas o preguntar más. Claro. Vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos en un momentito, no le cambien. Estamos de regreso, estamos platicando con el doctor Otto Paredes de CEFAM, que me encanta eso de creando familias. Bueno, lo digo, le platico, por ejemplo, a uno de mis sobrinitos, le digo, vamos a entrevistar a un doctor de CEFAM, y luego me contesta, creando familias. Está muy ya reconocido CEFAM en este aspecto. Estamos platicando de la cirugía de mínima invasión y hablamos de la histerectocual. De la histeroscopía. Histeroscopía, que tiene que ver con la matriz. Sí, o sea, desde la raíz te lo dice, histero se refiere al útero. Entonces, ¿qué Ok. pasa? Antes estábamos platicando sobre la laparoscopia y hablábamos sobre el abordaje de la cavidad abdominal. Entonces, imagínate lo que le estás viendo todo el sistema reproductor femenino, pero por fuera. Ves Ok. la superficie externa del útero, las trompas, los ovarios. Pero ¿qué pasa? El útero, digamos, tiene adentro una zona que es el endometrio, que es la zona que justamente se descama mes a mes generando la menstruación. O puede ser el colchoncito donde habita el Donde bebé habita cuando el hay bebé. fecundación, ¿verdad? Exactamente. Sí, Digamos sí, que fui a el la escuela. endometrio, esa es su función. Ok. Es el lugar del útero donde se implanta el embarazo. Al no Ujú. embarazarte, el endometrio se descama, es la regla, y vuelve a crecer un nuevo endometrio en el siguiente ciclo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Pues la cavidad uterina, ese endometrio, pues también es susceptible de tener algún tipo de problema, alguna patología, alguna dificultad. Entonces, para que se lo imaginen mejor, ¿no? Ok. Yo siempre les digo que es por la misma forma, inclusive, el útero es semejante como a un aguacate. Ok. Imagínate el aguacate con su forma, una parte más delgada y una más gruesa. La más delgada sería el cuello uterino, que es la porción del útero que se asoma o se aborda hacia la vagina. Ok. Y la parte más gruesa es el cuerpo uterino como tal, que es lo que está intraabdominalmente. Entonces, ya pensando igual en el aguacate, la pulpa sería más o menos el músculo uterino y donde está la semilla sería la cavidad. Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos llegarle a esa parte interna, a esa semilla, sin lesionar la pulpa? Ujú. Ok, entonces, a través del cuello uterino, de esa parte delgada que está en la vagina, por el canal cervical, por donde mismo baja la regla, por donde mismo deberían subir los espermatozoides, por ahí pasamos un endoscopio. Ok. Entonces, el concepto es el mismo.
tenemos un dispositivo, un sistema endoscópico que está diseñado para abordar la cavidad uterina. Entras con el endoscopio, esto está conectado a una óptica, y entonces bajo visión directa, pues estás viendo la cavidad. Ok. De esa manera puedes evaluar con mucho mayor precisión cómo es el canal cervical, cómo es la cavidad uterina y cómo están los orificios de las trompas. Ahora nos miramos las trompas desde adentro. Vas a ver los dos orificios y dice, bueno, de ahí hacia allá estaría la trompa, ¿no? Los canalitos, digamos. Exacto. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos los diagnósticos. Si tienes algún problema a nivel del cuello uterino, a lo mejor consigues un pequeño pólipo o una estrechez, una parte muy, muy cerrada. A nivel de la cavidad, de repente puedes ver alguna lesión del endometrio. Perdón que me regrese un poquito. Esta parte que decía de que esté muy estrecho, ¿eso también puede provocar infertilidad? Mira, quizás no tanto infertilidad, pero sí hay problemas ginecológicos como el dolor pélvico que puede estar relacionado. Si el orificio cervical interno está muy cerrado, pues el útero se contrae para expulsar la sangre. Entonces, claro, no es lo mismo pasar por un espacio de 1 milímetro que por uno de 4 o 5. Claro. Entonces, por ejemplo, eso puede ser un motivo para generar dolor. ¿Okay? Dentro de la cavidad uterina, digamos que la cavidad es el objetivo principal de la histeroscopia más que el trayecto del cuello, ¿no? Ok. Dentro de la cavidad puedes tener, por ejemplo, lesiones endometriales como pólipos, endometritis, puedes tener sinequias, puedes tener miomas. Ya me no voy está a explicar de hablando. qué se trata. Ya me está hablando en términos que no. Antes de que me explique esos. ¿Tumor es lo mismo que quiste? Bueno, sí y no. Sí, ok. Para hablar igual con el mismo sentido de que le llega al público en general, ¿no? Yo siempre digo que un tumor es algo que no debe estar. Ok. Los tumores pueden ser sólidos o quísticos según cómo sea la histología, o sea, el tipo de tejido del cual está formado. Por ejemplo, una glándula, si se obstruye, sigue produciendo lo que ella produce, la hormona o líquido, el moco, lo que sea, se va creciendo, entonces sería un tumor quístico. Ok. Okay. Por ejemplo, si es una zona que produce, por ejemplo en la piel, tienes unas células que producen grasa y resulta que se obstruye y de alguna manera sigue produciendo grasa, se puede formar un lipoma. Pero ¿qué pasa? Un lipoma es sólido. Ok. Es un tumor sólido. Ok, una consistencia blanda, pero es sólido, ¿no? Igual sucede en otras partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, los miomas son tumores sólidos del útero, pero realmente son fibras del músculo uterino que se van poniendo fibrosas, se van poniendo duras y empiezan a crecer. No son quísticas, no son cáncer, pero igual es un tumor. Ok. Entonces, en el caso de los miomas específicamente en el útero, ¿qué tipo de problemas pueden causar? Bueno, principalmente los derivados de la alteración de la anatomía. Si es muy grande, distorsiona el músculo uterino, puede generar dolor, puede generar sangrado. Si está en la superficie externa, puedes generar compresión de otros órganos, comprimir la vejiga, y a lo mejor esa señora no tiene problema de sangrado, pero sí que no aguanta las ganas de orinar, orina muchas veces, incontinencia y cosas así. Ok. Si el mioma crece hacia adentro, hacia la cavidad uterina, generalmente produce más sangrado, porque ya no es el endometrio que se está descamando, es un tumor que está ahí. Y también, pues evidentemente puede generar problemas reproductivos, porque la cavidad no estaría en condiciones para que el embarazo se pueda desarrollar de forma normal. Ok. Entonces, volviendo otra vez a lo que te mencionaba del aguacate, ¿no? Ok. ¿Cómo le llegamos a un mioma que está allá adentro? Bueno, antiguamente, ¿qué se hacía? Hacías una incisión abierta, cirugía abierta, como mencionamos, y al útero lo abrías Partías en dos, como literal. cuando partes el aguacate a la Como mitad. cuando partes el aguacate por la mitad para sacarlo. ¿Qué pasa con la cirugía endoscópica, con la histeroscopia? Yo puedo igual pasar a través del canal cervical, llego a la cavidad, identifico el mioma y entonces lo extraemos. Entonces me dirás, bueno, pero si es un mioma de 2-3 centímetros, ¿cómo sale por ese espacio tan pequeño? Bueno, ahí empiezan las alternativas quirúrgicas. Hay pequeños electrodos, tijeras, equipos de electrocirugía para irlo como resecando por partes. Entonces puedes ir quitando un tumor de 3 centímetros por un endoscopio que el calibre máximo será medio centímetro. Perfecto, sí, que lo vas como haciendo Como por pedacitos, partes, ¿no? por pedacitos, exactamente. Entonces, claro, quizás desde el punto de vista quirúrgico, bueno, para el médico puede ser más laborioso. Claro. Porque está ahí sentado, operando un buen rato, etcétera. Pero esa paciente que le hace esa miomectomía histeroscópica, ponle tú 9 a 10 de la mañana, a las 3 de la tarde se va para su casa. O sea, ambulatoria completamente. Ambulatoria.
Mientras que aquella señora que tuvo que hacer la cirugía abdominal y abrir el útero seguramente va a estar 2 días hospitalizada recibiendo un montón de medicamentos antiinflamatorios para calmar el dolor. Antibióticos. Bueno, yo no sé si después de una cirugía laparoscópica también se recomiendan los antibióticos. Sí, generalmente se coloca una dosis como profiláctica, ¿no? Como para prevenir cualquier riesgo. Pero evidentemente, aunque sea endoscópica, siempre se toman pues las medidas pertinentes, ¿no? De antisepsia de los sitios donde vas a pasar y todo lo demás. Y los equipos son todos estériles, igual te viste con toda la ropa quirúrgica que corresponde, ¿no? Se toman las previsiones clásicas de cualquier quirófano, a pesar de la mínima invasión que hemos platicado. Claro, porque no deja de ser una cirugía. Sí, claro, hay que respetarlo como lo es, ¿no? Entonces el abordaje histeroscópico, pues igual, pues sería como el estándar de oro para evaluar la cavidad uterina frente a otras alternativas, como por ejemplo la histerosalpingografía o la histerosonografía. ¿Qué son? ¿Qué? ¿Como ultrasonido? La histerosalpingografía, colocas un líquido que es radiopaco, un medio de contraste, y tomas radiografías. El objetivo principal siempre ha estado dirigido a evaluar las trompas, pero también te va a dar la información del útero, obviamente. Okay. Porque primero el líquido difunde por la cavidad y luego pasa a las trompas. Entonces tú ves como un dibujo que deja ese líquido dentro de la cavidad uterina. En cambio, la histerosonografía, lo que pasa es líquido, solución fisiológica. Y por ultrasonido evalúas el útero. Entonces, claro, si te imaginas el útero lleno de líquido, pues ese borde de la cavidad lo puedes ver con más detalle. Ahora, ¿qué pasa? Hay algunas situaciones como, por ejemplo, los pólipos endometriales. Si están, digamos, sésiles, que son un poquito largos, se pueden movilizar con el líquido y a lo mejor no lo ves. ¿Los pólipos son como, digamos, como granitos? No, imagínate la misma glándula del endometrio, ponle tú que por algún desequilibrio hormonal no se descama. Entonces, ¿qué pasa? En cada ciclo sigue estimulándose, sigue creciendo y ya no se cae con la regla. Okay. Con el paso del tiempo, la tendencia es a seguir creciendo o a hacerse más fibrosa, más dura. Entonces, es una zona del endometrio que puede generar sangrado y eventualmente unas condiciones adversas para un embarazo también. Okay. Entonces, si tú vas, por ejemplo, por ultrasonido o por técnicas de imagen, te parece que lo que estás viendo es un pólipo, fíjate la diferencia, otra vez viendo lo que significa el abordaje. Lo clásico que se hacía en ginecología era que cuando tenías un diagnóstico de pólipo, hacías un legrado, como si fuese un aborto. Como si, sí, claro. Entonces pasas la cureta y raspaban toda la cavidad uterina, así, a ciegas, raspa, esperando que salga. ¿Qué pasa con la histeroscopia? Estoy pasando con el endoscopio, estoy viendo la lesión directamente, y esa lesión única, identifico exactamente dónde está. Paso esa pequeña tijerita, corto la base, luego paso una pincita igual de pequeña, tomo el pólipo y lo extraigo. Entonces estás quitando la lesión, específicamente el pólipo, sin haber raspado pues toda la cavidad. Porque un raspado a ciegas también puede generar complicaciones, obviamente. Por supuesto. Y aquí, bueno, esto, ¿cuánta gente lo sabemos? Porque creo que no es como muy común este procedimiento. Sí, el abordaje histeroscópico creo que se conoce menos que el de la laparoscopia, ¿no? Es menos común. Claro. Pero fíjate, también es una alternativa muy interesante para esos problemas, que inclusive los pólipos son creo que hasta más comunes, ¿no? Mucho más comunes de lo que las mujeres pueden saberlo. ¿Qué tan accesibles son este tipo de diagnósticos o de tratamientos? ¿Te refieres? En costos, digo. En costos, sí. Bueno, en costos la histeroscopia, obviamente, yo pienso que estaría como un poco más que un legrado uterino. Sí, seguramente sí. Porque obviamente tienes el punto de la tecnología. Claro. Y la cirugía endoscópica suele ser un poco más costosa que las cirugías tradicionales, porque esta implica pues los equipos, ¿no? Los endoscopios, las fuentes de luz, la óptica, toda esa parte, ¿no? Y más el entrenamiento, obviamente, ¿no? Sí, claro. Pero yo siempre pienso que a la final el punto clave es hacer como un balance también en las ventajas que va a tener para tu propia salud. Lo que conocemos como costo-beneficio, sí, ¿no? Sí, definitivamente endoscópicamente el beneficio no me cabe duda que va a ser mucho mayor. Son tipos de tratamientos que, digo, a lo mejor es una pregunta que no sé si, claro, si me la puedes contestar, pero ¿son tipos de tratamiento que luego te cubren los seguros de gastos médicos? Las cirugías endoscópicas en general sí, todo, bueno, como todo depende de cada compañía, seguro, pero generalmente sí, porque estamos hablando fundamentalmente de problemas ginecológicos. Las patologías, digamos que los tratamientos de fertilidad generalmente no los cubren los seguros. Claro.
Pero un pólipo, un mioma, una endometriosis son situaciones ginecológicas como tal. Claro, que comprometen la que salud. están afectando la salud. Una endometriosis genera dolor, un pólipo puede generar sangrado, un mioma también. Estas son situaciones de tipo ginecológico, de la salud ginecológica de la mujer. Por lo cual, pues no tiene por qué haber ningún inconveniente ahí. Y de repente hago esta pregunta porque hay mucha gente que no utilizamos luego los recursos que tenemos, claro. Y decimos, bueno, me alcanza para tal cosa y no buscamos otras opciones, ¿no? Claro, fíjate, o sea, una combinación, por ejemplo. Tienes una paciente que tiene un trastorno ginecológico de los que hemos platicado hoy, pero que además está planificando embarazo y por algún motivo necesita una técnica de reproducción asistida. Oye, a lo mejor ella puede costear su tratamiento de fertilidad, pero el costo de ese tratamiento extra, por decirlo así, previo, ya no. Pero si tiene un seguro médico, seguramente su seguro le puede cubrir su problema ginecológico, claro, aunque ella asuma el costo de su tratamiento de fertilidad, ¿no? Entonces, es cuestión de que lo sepan también, sí, ¿no? Es que yo creo que eso falta difusión de Sí. este tipo de procedimientos, porque sí, de repente como que tenemos los que son más comunes, ¿no? Claro. Piensas en la apendicitis, piensas en Sí. la colecistitis, O- pero hay otras situaciones como estas. O por ejemplo, como mujeres, ¿no? Los problemas que tenemos, ya aprendí que es útero, matriz es coloquial, útero es médico, ¿cierto? Exacto, sí. Ok, bueno. Los problemas que tenemos en el útero de repente como que no les damos mucha importancia, ¿no? No es que estemos acostumbradas, aparte de ser el Papá Nicolau, que es Sí. así, creo que ya hay mucha gente consciente y se lo hace, no es como revisarnos a conciencia cómo están nuestros Sí, yo creo órganos. que la evaluación ginecológica no solamente ayudar al Papá Nicolau, obviamente, sino siempre debería acompañarse de un ultrasonido y particularmente un ultrasonido transvaginal, porque ahí tienes una mayor definición de las condiciones del útero y de los ovarios. Así es. Entonces, claro, fíjate, estarías evaluando útero, ovarios y cuello uterino. Ya las trompas, pues generalmente no se ven por ultrasonido, pero bueno, ya haciendo una evaluación integral de útero, trompas y ovarios, pues ya, de útero, ovarios y cuello, perdón, pues ya puedes estar más tranquila de cuál es tu salud ginecológica, ¿no? Claro, y hablamos muchas veces de las visitas al ginecólogo cada 6 meses o cada año, dependiendo. ¿Qué es lo recomendable? Sí, generalmente esas son las sugerencias, particularmente una vez que inician vida sexual activa, el tomar el Papá Nicolau cada 1 o 2 años, según como estén los resultados, y igualmente acompañados del ultrasonido. Yo pienso que esa debería ser una práctica, 1 máximo 2 años, si es una mujer muy joven. En la medida que va avanzando la edad, pues sí, una vez al año quizás sea suficiente, ¿no? Y bueno, entonces nos indican que es iniciando la vida sexual activa. Antes, para los adolescentes, y esto no necesitan ir. Generalmente en las mujeres más jóvenes, si tienen algún tipo de sintomatología que de alguna manera pues amerita alguna evaluación médica, ¿no? Principalmente por eso. O sea, también es muy raro que vayas a tener un tumor de ovario, un mioma, algo así, una chica que esté iniciando la pubertad, ¿no? Bueno, es como que no era lo común, Es pero poco hoy frecuente, con ¿no? el Es poco tipo frecuente. de alimentación que hay, que de repente las hormonas no están siendo alimentadas como deben alimentarse, sí que ya hay como muchos trastornos, ¿no? Sí, hay muchas cosas. Que antes, que en nuestra época Sí. no eran comunes, y hoy escuchas cada vez más, desgraciadamente, que las chiquillas, bueno, incluso que estas niñas que de repente no comen no comen nada de grasa en sus dietas, no inician sus ciclos menstruales, por ejemplo. Sí, claro, porque por ejemplo el ciclo menstrual depende de un equilibrio hormonal, ¿verdad? Ujú. Y las hormonas, tanto el estradiol, la progesterona, la testosterona, que son todas las hormonas involucradas en esto, su base bioquímica es el colesterol. Ujú. Y el colesterol no solamente es el que produce el hígado, también el que viene de las fuentes de alimentación. Claro. Y hay igual que otros tipos de ácidos grasos que están involucrados. Entonces, si tienes una dieta mal balanceada, pues también se va a repercutir en tu salud reproductiva. Así, es que eso es bien importante porque no tomamos como en cuenta eso. De verdad, hoy que estamos muy metidos en esto de que talla 3 si no ya eres gorda, Sí, exacto. y entonces a futuro sí tiene una repercusión. Yo sí quisiera hacer conciencia con las chiquitas que de repente están como muy metidas ahorita en Sí. la apariencia, pero no están pensando a futuro las consecuencias que pueden tener. Sí, de repente en ese grupo de edad es ese extremo y de repente en otro grupo de edad ya es el otro punto de la cadena, ¿no? La obesidad, el sobrepeso y los excesos, ¿no? Ok, no quería Y ambos llegar a esos repercuten. temas, pero...
Pues sí. Pero sí tiene claro que sí relación todo esto. Creo que ya estamos en la recta final del programa. ¿Algo más que nos quiera compartir, doctor? Mira, por encima de todo, que ya dirigido pues a los pacientes, que se informen, ¿no? Que sepan que existen todavía muchas alternativas, que no se queden con un solo diagnóstico. Claro. Pregunten, que busquen alternativas, y si tienes 2, 3, 4 opiniones y todas coinciden, tú dices, bueno, ok, ya como que el asunto va por ahí, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Que sepan que siempre suena como cliché cuando dicen la medicina ha avanzado mucho. No, es que sí, es que es verdad. Es que es verdad. Sí. Los cambios en las aplicaciones de tratamientos quirúrgicos y médicos han sido gigantescos en muy poco tiempo. Entonces no necesariamente algo que se ha hecho muchas veces y ha salido bien tenga que seguir siendo lo mejor. Exacto, es que eso es importante, hay que abrirnos a las opciones que existen ahora, y de verdad yo les recomiendo que si tienen alguna situación, CEFAM incluye desde la consulta normal ginecológica. Sí, nosotros somos fundamentalmente pues ginecobstetras. Luego tenemos una especialidad en reproducción humana, entonces por ahí viene todo este asesoramiento que podemos dar, pero igualmente también podemos llevar control prenatal, embarazos de alto riesgo. Uno de nuestros médicos está especializado en esa área específicamente, y de esa manera podemos dar una visión mucho más integral de la salud de la mujer, desde el punto de vista ginecológico, reproductivo, obstétrico, es decir, todas las etapas que competen a la salud ginecológica de la mujer, ¿no? Exactamente. Cada etapa pues tiene una necesidad diferente. Por supuesto, y qué bueno que nos acerquemos a especialistas que además de que saben cómo funciona nuestro cuerpo, también saben cómo funcionan las nuevas tecnologías para hacer de la medicina algo más fácil de llevar. Claro. Así es. Idea. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Yo les agradezco que nos hayan acompañado, y en nuestra pantalla estuvieron apareciendo los datos de nuestros amigos de CEFAM para que ustedes, si buscan asesoría precisamente en consultas ginecológicas o en asistencia en la reproducción, se comuniquen directamente con ellos. Muchísimas gracias, No, doctor. gracias a ustedes. Nos vemos. Sexenio TV presentó